Le damos la bienvenida a su programa Perspectiva Sociológica. Hoy, como habíamos prometido la semana pasada, estamos dando continuidad a un tema sumamente importante desde la perspectiva sociológica, que es el deporte en Panamá. La semana pasada tuvimos a la directora de la Escuela de Educación Física, la profesora Zaida Núñez. Hoy tenemos con nosotros al director del Departamento de Educación Física, el profesor Nelson Sarmiento. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Plazo. Okay. Bien, efectivamente, su servidor José Clemente Lazo, coyunturalmente director del Departamento de Sociología, somos quienes organizamos este programa, un programa de entrevistas que tiene que ver o atiende directamente diferentes temáticas de la realidad social panameña que nos parece a nosotros importante abordar y principalmente establecer desde el Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá el papel que le corresponde a la academia en estos diferentes temas. Por eso es que lo hemos abordado. Hoy no nos acompaña la profesora Yanina Castro, que está presentando algunos problemas de salud, se excusó y en efecto ella nos va a acompañar nuevamente desde la próxima semana con nosotros. Bien, les invitamos también a seguirnos en las diferentes redes sociales del Departamento de Sociología, Sociología UP, en Facebook, Instagram, YouTube, X, que antes era Twitter, y TikTok. En efecto, entonces iniciamos con el tema directamente con el profesor Sarmiento. Nosotros lo habíamos invitado, ya hemos tenido una conversación bastante amplia fuera de cámara, así que ya hemos calentado un poco el tema de hoy, profesor Sarmiento. Nosotros queríamos que usted nos diera desde la perspectiva suya, desde como director del Departamento de Educación Física, qué es lo que ocurre en el deporte panameño, que nos encontramos quizás, sí estamos celebrando hoy que Ateína tiene una medalla de plata, sí estamos celebrando que Panamá tiene 4 medallas olímpicas, pero aparte de eso, en las condiciones que tenemos nosotros hoy, en la riqueza que produce este país y principalmente en los apoyos que debería recibir el deporte panameño, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos entre manos en este momento? Muy buenos días, compañero profesor Lazo. Mira, el deporte en Panamá es un asunto, como yo llamo, bien curioso. Todos los resultados que nosotros logramos, los logramos por naturaleza. Nosotros somos la organización más ilógica posible que existe. Imagínense, normalmente hay un refrán que dice que quien paga manda, y eso constantemente se trata de hacer. El problema es que eso no es posible, porque las representaciones están firmadas por la federación, no por el gobierno. Pandeporte puede decir, Lazo, no tengo el pasaje para ti, pero Nelson Sarmiento te paga el pasaje y la federación firma tu participación y pasa por encima de Pandeporte. Pero Pandeporte al revés no lo puede hacer. Entonces, a veces se oyen muchas cosas así. Segundo, el gobierno nacional gasta relativamente alto nivel del presupuesto en deporte, pero para mí el gasto es en publicidad social, no es en deporte. ¿Por qué? Si nosotros miramos, tenemos mejores resultados, en deportes tipo atletismo, tipo natación, tipo gimnasia, pero cuando miramos las inversiones que el gobierno ha hecho en infraestructura, que nadie se las va a llevar, en infraestructura para esos deportes, nos quedamos atónitos porque el atletismo no tiene siquiera estadio, no tiene dónde practicar. Y que usted ve que en el fútbol, que es un deporte más, ¿cuántos estadios hay? Ahora, resulta que el conocido Rommel Fernández, para decir algo, para mi época, cuando se creó el Estadio Revolución, era para atletismo y fútbol, pero ya el atletismo lo sacaron de ahí, porque el fútbol lleva público y el atletismo no. Excelente. Bueno, estamos claros que hay diferentes actores que intervienen en la realidad del deporte panameño, como lo he mencionado. Está el tema del Pandeporte, como lo he dicho, está el tema de las federaciones. Hubo en el pasado un conjunto de quizás escándalos vinculados a federaciones, al Comité Olímpico de Panamá y el papel que tiene el Pandeporte con respecto a esto. Todo esto, en términos, como usted ha dicho, infraestructura,
falta de presupuesto, la intromisión de la política, porque vemos muchos políticos que se han metido dentro de las federaciones como tal, ha traído al traste precisamente que mantengamos quizás una condición, como usted me lo ha mencionado, quizás paupérrima en términos de condiciones, pero aún así tenemos a un conjunto de deportistas que salen adelante en estas condiciones. ¿Qué ocurre? Es que nosotros tenemos atletas naturales. Mira, te voy a poner un ejemplo, ahora que tú hablaste de la política. En el periodo antepasado, vamos a llamarlo así, en el periodo del gobierno del presidente Varela, se generó un escándalo con relación al presidente de la Federación de Baloncesto. Ya, era un legislador metido en el deporte. Hay varios, pero quiero traer a colación eso. Yo quiero decir, ¿cuántas instalaciones deportivas relacionadas a baloncesto se crearon en ese gobierno? Que era en donde estaba el diputado. Entonces realmente no hay una proyección deportiva a través de los políticos. Los políticos se utilizan el deporte para aparecer públicamente. Miren, la base del deporte, y especialmente el deporte competitivo, está en la selectividad. ¿Desde cuándo usted no conoce un torneo, un campeonato nacional de baloncesto en alguna categoría? Dígame. O sea, cuando te digo nacional, viene el equipo de Bocas del Toro, viene el equipo representativo de Veragua, de Los Santos, de Herrera, etc. No, la federación tiene una liga interna aquí que le llaman, hablando de baloncesto, una liga especial selectiva, y tienen un torneo semiprofesional de 6, 8 equipos que son de Panamá y Colón, y ya. Ahí viene la selección, y algo parecido viene con el fútbol. Dígame cuándo se ha hecho un torneo selectivo nacional de fútbol. Entonces tú lo ves que en deportes que no tienen respaldo, lo único que pueden hacer es justamente ese selectivo para ver qué pueden hacer, porque no tienen espacio para entrenar y no tienen los recursos. Ejemplo, usted dice, mira, Ateína todo el mundo está contento porque Ateína es medalla de plata en las Olimpiadas, el nivel más alto a nivel deportivo. Pregunte qué ha hecho el gobierno con el boxeo amateur. Nada, porque Ateína ha tenido respaldo dentro de la policía, pero fuera de eso no tiene nada. Entonces, cuando miramos todos los deportes, casi todo está igual. Y si yo, ejemplo, me quejo constantemente, si tú tomas en cuenta el béisbol, el fútbol y el basquetbol se llevan más del 50% del presupuesto del Pandeporte. Esto no puede ser. ¿Qué es un presupuesto mínimo? No importa cuánto. Es que yo vengo de una familia que de lo poquito para todo, un poquito. Ajá. Ya, entonces a eso voy. Si nosotros tenemos $10 y tenemos 10 deportes, uno para cada uno. Debería. Ahí está el problema. Bueno, pero entonces aquí el tema, claro, ¿no? Tenemos un presupuesto paupérrimo que le da muchísimo a algunos y poco a otros, eso es lo que estamos viendo. Pero también tenemos una participación bastante reducida de la empresa privada como tal en esto, porque hace selección, como usted ha dicho, de deportes que en alguna medida tiene masas que permita una rentabilidad económica para ellos. O sea, ¿cómo hacer para que haya quizás una rentabilidad, mayor participación de la empresa privada, que Pandeportes asignen más presupuesto y que se construyan las estructuras que se necesitan para esto? Mira, yo tomo de referencia la experiencia que aprendí cuando estudié en Brasil. Yo estudiaba en Río de Janeiro, y ahí conocí mucho a fondo las cosas. Por decir algo, cada club profesional que nosotros conocemos de fútbol de Brasil o de Río de Janeiro, en Río de Janeiro te puedo mencionar que es el Flamengo, que es el Fluminense, que es el Botafogo, que Vasco da Gama, etc. Todos son clubes de primera línea, pero ¿qué sucede? Todos esos clubes son un Pandeporte en miniatura. ¿Qué quiero decir? Todos están obligados a tener instalaciones y presupuesto y apoyo a una, como dijéramos, una escuela
deportiva de cada uno. Entonces tú encuentras ahí que si la liga de natación, tienes la piscina de entrenamiento, tienes la liga de baloncesto, ahí tienes el gimnasio, tienes la liga de voleibol, tienes, etcétera, todo pagado por el club. Entonces, ¿qué sucede? Lo nuestro acá es que nosotros, la gente o el gobierno le llama más la atención cuánto público mueve. Entonces, yo no puedo criticar a la empresa privada. La empresa privada pone los huevos donde pueden nacer los pollos. ¿Qué quiero decir? La empresa privada dice, hay publicidad en béisbol, yo meto mi plata ahí. No hay publicidad en atletismo, aunque vaya a las Olimpiadas y regrese, no hay publicidad, no gasto un real en ese asunto. El tema de inversión. Entonces, es tema de inversión. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de promover la mayor representatividad, porque yo te digo, en campeonatos de béisbol tú encuentras que el equipo de Veraguas trae de patrocinador X almacén, que el de Chiriquí trae otro, entonces la empresa privada está interviniendo, pero cuando tú vas a otras modalidades deportivas, no encuentras eso. Yo les decía hace poco que, por decir algo, en la cenicienta del deporte, que es el atletismo, cuando yo inicié como profesor, yo hacía eventos, yo fui presidente de la Liga Provincial de Veraguas en atletismo, y yo hacía eventos en el que yo era el entrenador, yo era el presidente de la liga, yo era el conductor del transporte que llevaba a los atletas al punto de partida, yo era el juez de partida, yo era el juez de llegada, y yo era el carro que hacía a correr, profesor. Sí, no, me faltaba una escoba para estar adelante y atrás a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Eso no ha cambiado mucho, y te estoy hablando de 50 años, eso no ha cambiado mucho. Entonces tú esperas que salgan saladinos. Mira, el saladino surge como vamos a llamarle un aborto, porque han habido más saladinos que no han podido salir del país para continuar un programa formal de entrenamiento. Entonces nosotros por eso decimos, tenemos a Saladino, que fue medalla de oro. Pero, ¿cuánto tiempo tuvo Saladino fuera entrenando? 4, 5 años. Ya. Entonces, el trabajo se hizo aquí. El problema que hay, ¿por qué no se ha hecho más? Porque nosotros no tenemos condiciones de profesionales. Mira, Saladino lo hizo el entrenador de Colón. ¿Ya? No me acuerdo cómo el nombre, se me escapa ahora mismo. Pero ¿qué sucede? Él no puede cargar con la gente. Y así como trabajó Saladino, que yo conocí en esa época, conocí a mucha gente que tenían alto nivel, ¿cómo es posible que nosotros hoy día todavía estemos en 10 flats, por decir un número, en los 100 metros, cuando esos 10 flats se lograron hace más de 30 años? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, profesor, hemos visto un poco lo que está funcionando con respecto a la problemática del deporte. Pero hay una preocupación que surge. O sea, escuché en una televisora a la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, donde indica que han identificado aproximadamente 500 niños de diferentes deportes y que se va a hacer un estudio científico, y ella menciona que se va a hacer un estudio científico con una universidad colombiana. Entonces me preocupó porque la Universidad de Panamá, me parece, tiene los especialistas, tiene las capacidades. ¿Por qué no con la Universidad de Panamá? Al regresar, la respuesta con eso. En unos minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica. Conversamos con el profesor Nelson Sarmiento, director del Departamento de Educación Física de la Universidad de Panamá. Profesor Sarmiento, antes de ir a la pausa, nosotros dejamos una interrogante, y es una preocupación fundamental sobre el papel que la Universidad de Panamá juega, no solamente en términos de deporte, sino en diferentes temas, diferentes departamentos. Se produce investigación, se producen diferentes aspectos del quehacer universitario y científico, pero se ve poco apropiado por diferentes actores dentro de la realidad social panameña. Esto no escapa al caso del deporte, y le planteaba precisamente el tema de que la presidenta del Comité Olímpico de Panamá indicó que se va a hacer un estudio científico con una universidad colombiana. ¿Por qué no la Universidad de Panamá? Entiendo que hay convenios con el Comité Olímpico de Panamá, pero ¿por qué la Universidad de Panamá no participa de la selección, de los diagnósticos, de las recomendaciones respectivas para enaltecer el deporte panameño? Bien, simplemente por el problema burocrático. Eso es lo que yo lo justifico. Porque
Uno, la Universidad de Panamá concentra a las mejores mentes a nivel profesional en cada una de las modalidades o enfoques. Sin embargo, a nivel de actividades externas u otras, de repente se requieren algunos protocolos oficiales que inhabilitan la flexibilidad. Era el ejemplo que yo te estaba diciendo. Con el Comité Olímpico se han creado convenios de formación académica. Con la Federación de Fútbol se aprobó un convenio en la época de Gustavo en la formación de técnicos y que estuvimos bien adelantados en ese trabajo. Por decirte algo, formamos más de 100 técnicos a nivel nacional y tuvimos trabajo a nivel de sede de aquí, estuvimos en Colón y estábamos trabajando para otros. Sin embargo, repito, es preocupante porque si bien es cierto que el Comité Olímpico puede hacer acuerdos o apoyos con cualquier organización, es preocupante de que no se haya acercado, porque el problema es que no puedo decir que encontraron un rechazo o una falta de interés, no. Es que el problema es que el Comité Olímpico no hizo esa solicitud, porque yo lo entiendo, el Comité Olímpico le interesa la facción deporte a nivel competitivo y no deporte escolar. Entonces, porque es que ese es otro elemento. Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que el deporte tiene que ser visto desde dos enfoques o tres formalmente: el deporte competitivo, el deporte recreativo y el deporte escolar. El deporte escolar es el que te enseña el fundamento, te enseña los distintos elementos. Entonces, el Comité Olímpico está interesado en el deporte competitivo, en toda la distinta variedad, y el que se inicie una investigación es positiva, porque nosotros tenemos una condición, nosotros digo país, y es que tenemos regiones específicas con características específicas. Ejemplo, si nosotros hablamos de que la gimnasia necesita personas bajitas, nosotros tenemos la población cuna, que es característicamente bajita. Nosotros necesitamos corredores y tenemos población específica de eso. Por ejemplo, están en Bocas, están aquí en Panamá, en el área de Rebajo, están en Colón. O sea que el potencial físico los tenemos. Pero entonces buscar esa investigación es para reforzar que tenemos el personal. Lo que no tenemos son las condiciones. Cuando nosotros hacemos un torneo, por decirte algo, y viene un corredor de Azuero o de Veraguas a correr valla y él nunca ha visto una valla, tú lo vas a ver brincando que parece sapo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Le faltó fue trabajo técnico, pero ya tenías un tipo que se atreve y cosas como esas. Entonces, yo aplaudo que se haga una investigación, porque eso puede llevar a una sectorización de mejor uso de los recursos a nivel económico y físico, y como consecuencia mejores resultados. Mire, yo vivo un problema constante y cuestiono. Si tú miras la cantidad proporcional de recursos que se destinan al deporte en Panamá con relación a Centroamérica, nosotros estamos por encima. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no hay plata? ¿Por qué no llega la plata? Hay otros problemas. Un problema es que la plata quede en el camino, y el otro problema es que los salarios nuestros están muy por encima que en Centroamérica. Entonces, si a ti te van a dar $200 como entrenador, yo si estaba loco, yo no voy a perder tiempo en eso. Pero para cualquier país de Centroamérica, $200 es bastante plata. Especialmente, para decirte un ejemplo, en Nicaragua un maestro gana $40 por mes. Una pregunta, profesor Sarmiento. ¿Qué recomienda usted podamos hacer de forma a corto, mediano y largo plazo desde la universidad, desde el Departamento de Educación Física, por supuesto con el apoyo del Departamento de Sociología, para efectos de empezar a cambiar la realidad del deporte panameño? Bien, mira, lo primero que se tiene que hacer es, como yo digo, zapatero a tus zapatos. ¿Qué quiero decir con eso? No podemos utilizar el campo del deporte para meter a cualquier figura por política. Existen esos profesionales. Yo siempre he dicho, miren,
La universidad tiene que empezar a defender el espacio y a practicarlo. Ejemplo, el vicerrector administrativo. Nosotros tenemos 2 facultades de administración y improvisamos un vicerrector de otra formación. Lo hace bien, lo hace mal, esa es otra cosa. ¿Me explico? Claro. Pero nosotros tenemos que empezar a defender eso. Nosotros vamos a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y tenemos personal en el área de deporte que no tiene formación en el área de educación física, que es el título que se genera aquí en la universidad. Entonces, si nosotros no valoramos lo que hacemos, afuera no lo van a valorar tampoco. Claro. Entonces, cuando tú miras, ¿cuándo han puesto de director en Pandeporte un profesor de educación física? Lo más cerca fue cuando pusieron a Cigarrista, no me acuerdo en qué gobierno fue, en Mireya, que pusieron al Cigarrista de subdirector. Pero ¿cuál es la verdad? Tú y yo y todos sabemos. El subdirector hace lo que el director le permite que haga. Así que no manda. Bueno, en efecto, bueno, lo que podremos decir, porque para nosotros sí es importante y es parte de la política que el Departamento de Sociología viene desarrollando, temas de cooperación en diferentes áreas para efectos, 1, de proyectar la sociología como tal, pero 2, también de apoyar a los departamentos en la proyección necesaria con las herramientas investigativas que nosotros tenemos, con las herramientas que ustedes también manejan. El Departamento de Sociología, el profesor Sarmiento, en mi condición de director del departamento, nos ponemos a su disposición, ofrecemos todas las características en términos de investigación para efectos de lograr cambios significativos, porque yo creo que sí es sumamente importante trabajar en investigaciones, publicaciones y poder acercarnos a los diferentes actores que están interviniendo aquí, de manera que 1, la universidad proyecte lo que nosotros hacemos y 2, no seamos ignorados solamente por otros actores. Tenemos que mostrar lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, realmente te agradezco esa disposición y realmente puedes contar con el Departamento de Educación Física, que siempre está anuente a hacer más de lo que se espera de él. Sin embargo, quiero resaltar, repito, y es que se tiene que pensar en el profesional que formamos. Nosotros no podemos calificar de bueno o malo un profesional que egresa de la universidad si no lo ponemos a prueba. Así es. Entonces esa es parte de la problemática que existe. Nosotros quisiéramos que realmente nos tomaran en cuenta. Ahora mismo, antes de que me cierres el programa, en el Ministerio de Educación dijeron que quieren formar deportistas en las escuelas, pero ahí no han pensado ver que tenemos que hacer una evaluación del personal que tenemos para ver con la Universidad de Panamá cómo nos los actualiza o nos mejora la formación en este rubro, no, porque normalmente lo que hacemos aquí en Panamá por costumbre es que fulano es deportista, fulano es atleta y ese es el que voy a poner ahí. Ahí está el error, porque el que sabe jugar no siempre sabe enseñar. Excelente, gracias profesor, se nos acabó el tiempo, como siempre nuestro peor enemigo. Les tenemos el agradecimiento al profesor Sarmiento y también a la profesora Zaida, que estuvo con nosotros tocando el tema sobre el deporte y la sociedad en este momento. Muchísimas gracias, nos despedimos hasta la próxima semana, agradecidos por la atención. Saludos.